Hola potubreras y potubreros, yo soy Yair Vivo y les doy la bienvenida a este su horroroso Potubre. Me siento como caricatura de Hanna-Barbera o caricatura viejita, villano de caricatura viejita que tiene que decir que te vaya mal. Horroroso día, ¿no? Que no dice cosas buenas porque es malo, ¿no? Ah, Entonces, ok. Pero es el mood, horroroso Potubre. Y como siempre, está conmigo Mr. Valdemar. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a todas. O sea, yo no sé si lo escuchan, ya lo he dicho en otros podcasts, no sé si lo escuchan en la mañana, en la tarde o en la noche, pero para nosotros el mood de este mes es nocturno y tenebroso. Ya me dijo Bandita ahí que sí le gusta el terror, pero a veces escucharlo muy noche sí es contraproducente para ellos. Funciona mejor que una taza de café, ¿verdad? Como un Por supuesto. como un despertadorcillo ahí que te mantiene. Que bueno, me alegra mucho. Tuvimos muy buenos comentarios de el Potubre pasado. Me alegra mucho porque, ¿sabes? Surgieron más dudas de las que me esperaba. Sí. Y yo creo que eso es natural. O sea, si te das cuenta, yo cerré la breve introducción como de una forma ambigua, ¿no? O sea, es que en realidad no sabemos muy bien qué show y nadie sabe bien qué show. Y surgieron algunas dudas que nos llegaron ahí, tanto por persona como por escritas. Sí, que en realidad pues es un tema bastante amplio. La pregunta específica era como, sí los nahuales, pero ¿qué son las brujas, no? Y bueno, lo que tengo entendido es que es más o menos lo mismo. De lo que hablábamos era que a las mujeres brujas se les asocia con las bolas de fuego y a ellas sí se les llama brujas, y a los hombres con el transformismo animal y a ellos pues se les llama nahuales, ¿no? Exacto, pero como aprendimos en el podcast pasado, en realidad el término, exactamente, el término es como la europeización de la palabra bruja, ¿no? O más bien puesta desde este lado del charco, sería nahual, ¿no? Lo más cercano a decir brujo o bruja es nahual. Y no sé si quedó claro o no, pero en cuestión de las bolas de fuego que se suelen ver, también son asociadas hacia los nahuales, ¿no? Entonces también se dice que los nahuales se pueden transformar en bolas de fuego. Entonces ya empezamos a ver que esta cuestión de la brujería y los nahuales está ligada fuertemente, ¿no? Es prácticamente lo mismo, yo me atrevería a decir. Y como lo dije la vez pasada, ¿no? O sea, tal vez de una forma muy reduccionista, de alguna forma, podría decir que son lo mismo, ¿no? O sea, solo que vienen de tradiciones distintas y una viene del sincretismo de la otra. Claro. No es de lo que, como ya decía, ¿no? Lo que los españoles entendieron y de lo que veían que los nativos hacían, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y como pues agregado, pues justamente acabando de grabar el podcast me llegó el mensaje de mi papá, de mensaje de audio, y pues como curiosidad me dice que él cuando era niño, él es de una ranchería de Hidalgo, no conocía el término nahual, los conocían como brujos y decían que se transformaban en animales, que en la noche tú tenías donde tenías a los animales, ¿no? A las cabras, El corral. El corral, exacto. Y que llegaba el nahual transformado para que nadie lo viera, ¿no? Se abría la puerta, supongo que se destransformaba y dependiendo de lo que quisiera hacer y con qué rapidez lo quisiera hacer, como que si se quería llevar como a muchas cabras, digamos que se transformaba en cabra y como que se iban todos juntos, ¿no? Y se llevaba las cabras. Si tal vez era una cosa como más violenta, pues se transformaba en lobo y se llevaba a una, ¿no? Y pues decían como... si empezaban a ver que una persona se empezaba a hacer de ovejas, de borregos, de vacas, le como estaba sin robando ninguna justificación, empezaba a decir, ese ha de ser brujo. Y te acuerdas que en una de las definiciones de la investigación del Cuaterino UNAM que mencioné en la vez pasada, decía que uno de los nahuales tal cual se dedicaba a robar. O sea, decía tal cual a robar y a violar, no a sus enemigos. Pero justo era lo mismo, ¿no? O sea, de repente empezabas a notar que alguien de tu comunidad, que era un baquetonzazo, empezaba a tener sin justificación, ¿no? Exactamente, empezaba a tener riqueza o en este caso ganadería de la nada. Bueno, pues ahí está la sospecha y la respuesta. Sí, y que cuando mi papá llegó a la ciudad más bien por primera vez,
pues conociendo a gente de otros estados, se da cuenta de que el término correcto, entre comillas, o pues sí, el más correcto, sería el nahual. Y dice, esos son los nahuales. Mira. Pues me alegra mucho que les haya gustado el capítulo pasado. Como yo les dije, fue bastante ilustrador y me aclaró muchas cosas, ¿no? Que tenía bastante dudas y que estaban como un poco confusas, y aunque quedó un poco ambiguo de todos modos, pues creo que, chiste. Claro, ese es el chiste, claro. Pues como despertarles ahí la espinita y como les decimos, en una hora en Pottubre, pues no les podemos explicar todo. Pero tal vez podemos hacer una parte 2 en un futuro. Oye, ¿sabes qué se me está ocurriendo ahorita? ¿Cuál? ¿Qué? ¿El chupacabras ser un nahual? Estaría interesante. Este año estuvimos muy cerca de hacer criptozoología, pero le ganaron con sus votos, claro, a otros temas. Pero sí, yo ya estaba empezando a ver qué onda con el chupacabras. Tal vez... Solo que siento que el chupacabras nunca lo han visto en una faceta humana. Creo que siempre ha sido una bestia. Y creo que es lo que lo diferencia y lo pone dentro de la criptozoología. Porque nunca fue humano. Sí. Y nunca ha sido humano. Sí, completamente. Muy famoso por ahí de los 90s, ¿no? Sí, como el tema que traemos hoy, pero todavía falta un poquito. Primero quiero agradecer mucho a Alejandro Aguilera por la fotaza que nos tomó. La que vieron, la Aggie foto. Baby. Exacto, es de él. Y pues está robado en nuestro post, por si quieren checar su trabajo. Sí, es un gran fotógrafo. Un gran fotógrafo. Muchas gracias, Agui. Y una excelente persona. Me cayó súper bien el buen Agui. Y bueno, esta semana vimos Sí, fuimos, sí nos atrevimos. Sí, ya, sí nos atrevimos. Madre, ¿no? Dijimos, bueno, pues vamos. No voy a hacer nada. Sí, completamente. No era muy buena idea ir como con los nachos, ¿no? Y con las palomitas y el combo amigos. No. Fuimos con el estómago vacío. Me sorprendió mucho, o sea, me la pasé mejor de lo que creí, ¿sabes? Ok. Como tú bien dices, definitivamente no es mi género. O sea, prefiero otro tipo de películas, por supuesto. Pero me entretuvo, me divirtió y tiene el mismo corte de todas las pelis, ¿no? O sea, como que cuando vas a ver una peli de Saw, ya sabes a lo que vas más o menos y no decepcionó en ese sentido. Claro, a mí se me hace como un poquito estas series como MacGyver y El Auto Fantástico, sí, claro, donde ya sabes que va a vivir, güey. Claro. Ya sabes que no les estoy spoileando nada, güey. Sí, no. Creo que van a ver eso, ¿no? Creo que vamos a ver eso. Y nada más quieres ver cómo se le ingenia. Porque como bien dijo y te lo resumo, ese güey no va un paso más adelante que tú. Sí, no, va 40 pasos adelante que tú. Entonces, yo lo único que voy a decir es que mientras la estaba viendo, sí me pregunté qué hemos hecho como sociedad para que este nivel de violencia esté en la pantalla, cabrón. Pero bueno, igual y me van a decir, hay más violentas. Está bien. Sí, hay más. O sea, yo siento que hasta dentro de ese género, estas son las light, ¿eh? Estas son así como el mundo Disney, güey, del género gore. Pero esta tiene la distribución mundial para que todos vean cómo alguien se está cortando una pierna en una pantalla inmensa, ¿no? Creo que también la distribución, o sea, ¿qué es lo que hemos hecho para que una película de este tipo sea una de las películas del año, ¿no? Entonces, y digo, está bien, o sea, cada quien va a tener su perspectiva. Tal vez para mí fue demasiado, pero claro. Pero pues también me lo pasé bien. En la historia, la primera parte de la historia dije, está pasando algo aquí, ¿no? Ajá. Sí, es como parte de la desensibilización de la violencia en general, ¿no? O sea, ya cada vez vamos siendo más y más inmunes. Y las generaciones... Claro, también, exactamente. Y las generaciones nuevas van siendo más y más inmunes a la violencia. Yo recuerdo la 1 con mucho cariño porque además la dirigió un gran director, James Wan. Claro. Y no era tan gráfica ni tan violenta. En realidad ahí digo, perdón si se las spoileo, pero ya es una peli que salió hace que unos 15 años, algo así. Entonces, bravo. O sea, no te va a hacer ningún spoiler. Pero... pues en realidad creo que lo más gráfico es que se corta la pierna a uno de ellos, sí, ¿no? El doctor. Y ese es como el punto culminante. Y ese es el punto culminante. Y ahorita justo ya es una tras otra y es saber de qué forma se pone más y más sangriento y carnicero la cuestión.
Y como justo, como dices, te lo resumo así nomás. A ver qué tan creativo se pone esta vez. Que siento que esta vez no fue tan creativo. Hay unas que son mucho más poéticas que hasta dices, órale. Sí, me gusta, Creo que lo chido, entre comillas, es la ambientación en México. Yo no me lo esperaba, yo no había leído nada. ¿Sí? A mí nadie me había dicho está ambientada en México. Uh-huh. También siento un poquito que dijeron, a ver, ¿cuál es el pinche país más violento en el mundo? Y vamos a hacerla ahí porque... y los más estafadores. Y además que quede los cerca. Más corruptos. Y digo, no voy a decir que no, claro. Pero vaya... Uno se siente por esas cosas, pero se me hizo un buen aspecto que esté ubicado en México. Se me hizo como chido. Sí. No es porque soy mexicano y punto, ¿no? Sí. Y bueno, eso es lo que nos pareció Saw 10. Hablando de eventos, pues, y de estrenos, hay un escape room, del Exorcista en Plaza Carso, y lo chido es que es gratis. Es pues con motivo del estreno de la peli El Exorcista Creyentes. Una famosa empresa de escape rooms pues realiza su experiencia y pues va a estar de jueves a domingo de 11 de la mañana a 9 de la noche. Hay que registrarse, pero como cualquier cosa que es gratis en la Ciudad de México, seguramente va a estar atascado, ¿no? Sí. Entonces yo no sé si vaya a ir, a veces como que me dan ganas, a veces como que no, por este aspecto de que se puede poner muy, muy, muy problemático, ¿no? Y luego la logística, vaya, puede ser malona. Tal vez en vez de llevarte una espantosa experiencia con la película, tal vez te lo llevas con la logística. Sí, completamente. Entonces, pues, si van, pues avísenos, díganos cómo les fue, pero el punto es que es gratis. Eso también está chido. Claro. Si es gratis, pues a darle, pues adelante, sí. Si les gusta ese show, adelante. A mí en lo personal no me gusta hacer filas de 20 horas como para luego pasar una experiencia, ¿no? Y que no valga tanto la pena. Okay. Y no la pasé tan bien. Pero pues hay unas cosas muy chidas. Dicen que, por ejemplo, la de Stranger Things, ajá, que no fue un escape room, sino que hicieron como un arcade. Ok. Y hicieron como si estuvieras en la peli, ¿no? Ambientaron varios lugarcitos. Como si estuvieras en la serie, perdónenme, de Stranger Things. Y dicen que estuvo muy, muy chido. Las fotos se veían muy buenas. Había mucha fila y había como una lista de espera. Pero la neta es que se veía que valía mucho la pena. Tal vez en este caso es eso. Sí, tal vez. Y lo que me gusta es que sea una empresa que hace escape rooms, ¿no? Porque luego se dedican a eso. Ajá, luego son empresas de publicidad que te hacen algo tipo tal y luego ahí es donde no jala, ¿no? Pero si es una empresa que hace eso, pues igual y está chido. Qué chido. Sí, completamente. Oye, pues yo vi una peli que se llama Nadie Podrá Salvarte, que está en Star Plus y tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy. Tiene que ver con la temática de alienígenas. Si ustedes me conocen y tal vez han escuchado uno que otro podcast de Podtubre, sabrán que la temática alienígena en particular no es algo que a mí me dé miedo. Pero, como bien narré en el podcast que hablamos sobre extraterrestres, hay ciertas cosas que sí me dan miedo, como por ejemplo los ovnis, o sea, cosas subterráneas, como más como subacuáticas. Ajá. Me pueden dar un poco más de miedo. Siento que es más Lovecraftiano, ¿no? Cosas que no puedes ver tal cual. Claro. Y bueno, esta peli tiene un poco de todo, ¿sabes? O sea, tiene un poco de señales, tiene un poco de Invasion of the Body Snatchers. Ok. Si no la han visto, véanla, la viejita, sí. Es la temática que más me gusta. Que con la encuesta que hicimos sobre qué les había dado miedo estos días de octubre y uno era la invasión de chinches, se me ocurrió, hay que recomendarles la de Invaders of the Body Snatchers. Sí. Porque si no son chinches, bueno, al menos es algo un poquito más pequeño, pero ya pequeñito, ¿no? Sí, completamente. Esas son los verdaderos aliens para mí, las cucarachas que son inmortales. ¿Qué tal si por ahí está, no? Claro. Está bastante recomendable, está bastante bien. Es muy gráfica en el sentido de que no te ocultan las cosas, ¿sabes? O sea, no es como señales de que salen así, pero los ocultan. Ok. Aquí le ves la jeta a los aliens. Ah, excelente. Entonces, y no los ocultan nunca, ¿sabes? Y fuera de que sea chistoso, es bastante interesante. A mí, en lo personal, te digo, no es que me dé miedo. Me da miedo otra de las cuestiones acerca de la peli, que ya después podemos platicar, porque ahí sí podría estar haciendo algún tipo de spoiler. Claro. Pero véanla, la recomiendo, está divertida. Y a mí, que no me gusta mucho el tema, la verdad es que la pasé bastante bien. Perfecto, anotada y agendada. Y bueno, como ya adelantaba,
Valdemar, como cada año, el fenómeno ovni no puede faltar. Este tema también fue a petición de los seguidores de Instagram. Y es abducciones. Era el anochecer del 19 de septiembre de 1961 cuando la pareja estadounidense conformada por Betty y Barney Hill recorrían solos en su auto una carretera cerca de la localidad de Groveton, en el estado de New Hampshire. En ese momento no lo sabían, pero protagonizarán lo que se considera la primera abducción registrada. El 2023 ha sido el año del fenómeno ovni, ¿no? O sea, más allá de que Jaime Maussan presentando en el Senado una momia humanoide de origen por demás dudoso, que además estaba escuchando una entrevista que le decían un análisis político, le decían como de, oye, ¿tú consideras que Jaime Maussan poniendo momias ovni, momias aliens en el Senado hace que el Senado se vuelva un circo? Y el güey dice, no, ya era un circo. Ya lo era como hace años, ¿no? Desde los 70s. Ya era un circo antes y va a ser un circo después, ¿no? No se preocupen por eso. Pero bueno, más allá de Jaime Maussan, las declaraciones de ex aviadores de la Marina estadounidense en el Congreso de ese país sobre fenómenos anómalos y acusaciones al gobierno de ocultar tecnología y restos biológicos no humanos ha excitado la imaginación de propios y extraños en el tema. A mí personalmente me gusta mucho el término de resto biológico no humano porque siento que le regresa la seriedad, entre comillas, al asunto, ¿no? Siento que pues todo esto de los ovnis, o sea, la palabra extraterrestre pues ya ha sido representada en películas, ya tenemos E.T., ya tenemos a los payasos asesinos del espacio exterior. Entonces, muy divertido. Ya se terminó el boom de tercer milenio, ¿no? Sí. Ya ocurrió hace muchos señales. Entonces siento que empieza a bajar como la curva del interés de los extraterrestres cuando lo llamamos con esa palabra, pero cuando le ponemos otro término como resto biológico no humano, fenómeno anómalo, como que lo traes de regreso, ¿no? Okay. Y bueno, al final resto biológico, pues no sé, güey, un taco de suadero es un resto biológico no humano, ¿no? O sea, pues sí, porque no es humano. Entonces, claro. Sin embargo, siento que estos términos como que dan entrada a que se vuelva a poner el tema, ¿no? Y además también siento que mucha gente desde la astronomía, desde la matemática, desde la física, desde la química, han dicho como, mira, o sea, la verdad es que sí estamos buscando vida en otros planetas. O sea, es algo que se está haciendo y para los matemáticos es algo completamente factible de que hay vida en otros planetas. Para Carl Sagan también era algo completamente factible. Entonces siento que estos nuevos términos o estos términos que se están usando vuelven a poner como el interés en la situación y pues eso particularmente pues me parece súper bien, ¿no? Sí. Y bueno, en cuestión de avistamientos de objetos voladores que no son reconocibles, pues los podemos detectar desde la antigüedad. En la temporada 1 del Podtubre hablamos sobre una anécdota de la época medieval donde un monje relata que veía una casa, entre comillas, flotando con habitantes que ascienden a ella y desaparecen en la profundidad del cielo. Pues hay otros fenómenos que con el tiempo también empiezan a cobrar relevancia, por ejemplo en Estados Unidos, a partir de la década de los 50, que motivan al ufólogo Joseph Allen Hynek a realizar una escala, la escala Hynek, para descubrir a partir de los avistamientos el grado de acercamiento de los humanos con los extraterrestres. Betty Hill se percata de una luz intensa en el cielo. Supuso que estaba frente a un fenómeno meteorológico y le pidió a su esposo Barney que se detuvieran para observar. Para sorpresa de ambos, lo que parecía un meteorito no se perdió en el cielo ni se impactó en el suelo. Se posó en la cima de la montaña Cannon, para después continuar su vuelo firme directamente hacia ellos. Y bueno, la escala Hynek
Hynek, no estoy muy seguro de que así se pronuncie, define al encuentro cercano del primer tipo como la simple observación de luces en el cielo, objetos voladores que no coinciden con la descripción de aparatos conocidos, como también lo que me pasa a mí. Exactamente, es lo que iba a decir, como lo que te pasó a ti. ¿Ya lo mencionamos alguna vez en algún Podtubre? Sí, lo relatamos en el primero. En el primero, ¿no? La bola como de aluminio gigante. Exacto. que si quieren lo pueden escuchar, o tal vez, pues no sé, lo corte y lo sube a Instagram, también se vale, ¿no? Uh-huh. Y bueno, el encuentro cercano del segundo tipo se refiere a sensaciones o efectos producidos por estos objetos o estos seres, ¿no? Como es que el propio observador sienta o encuentre evidencia de radiación de calor, daños al terreno o vegetación, reacción de los animales, también cuenta la parálisis humana. Algo sensorial, ¿no? Que tenga que ver con los sentidos que no sea la vista, por ejemplo. Ah, mira, no lo había cachado de esa forma, pero creo que tiene total sentido, ¿no? Sí, Tal vez sientes calor, sientes un tipo de adormecimiento, que es extraño. Y también es uno muy chido que tenga efectos sobre cosas como que se encienda la tele, que se encienda algún motor, que se descompongan cosas. Cuestiones como electromagnéticas, ¿no? En los relatos que yo leí, que estuve en la investigación que estuve haciendo, había mucha cuestión ahí electromagnética extraña cuando había avistamientos. Ya en las narraciones lo vamos a encontrar. Claro. Pero también encontré algo muy curioso, que muchos sufren como si hubieran estado expuestos a radiación. Claro. Y esa es como una de las señales que te dicen que no son charlatanes, ¿no? O sea, que estuvieron... O sea, si les haces un estudio, no me acuerdo bien, no sé exactamente cuál sea, no soy médico. Claro. Pero les haces un estudio para ver la exposición a la radiación que estuvo un cuerpo. Uh-huh. Ahí es donde luego las cosas no machan, ¿no? Es donde dicen los médicos, a ver, ok, te abdujeron, ¿no? Okay. Te llevaron o tuviste un encuentro cercano del tercer tipo. Ok, todo chido. Puedo creerte o puedo no creerte. Pero si te hago un estudio y sale que tienes en tu cuerpo radiación, ese es como un síntoma. Un indicio. Exactamente, Buen indicio. exactamente, okay. De que sí, efectivamente, de que puede que tenga razón en la persona. Claro, y ese sería pues un encuentro cercano del segundo tipo, ¿no? Si por alguna razón ves como signos de no creo radiación. Que nadie se exponga a uranio así, ¿no? Fuera de Madame Curie, que lo hizo por mera... no ignorancia, no, o sea, era porque no sabía. Ajá, exactamente. Sí, por consecuencias de estar descubriendo, ¿no? Exactamente, de estar descubriendo. Pero fuera de ella, no creo que nadie quiera estar cerca de los efectos de la radiación. De los efectos de la radiación. Ya lo vimos ahí en la serie de Chernobyl, lo que puede pasar. Claro que sí. Y bueno, también dentro de los encuentros cercanos del segundo tipo entran los círculos de cultivos, ¿no? Que me encantan, sí. Sí, de esto se tiene registro desde 1678 en Inglaterra, donde un folleto grabado en madera, alta tecnología, por cierto, llamado El Diablo Segador. En este folleto, además fácil de hacer, ¿no? Y de publicar y de hacer varias versiones en tecnología de punta. El iPhone 14 de aquel entonces. Exacto. ¿O en cuál vamos? Se describe que durante la noche un campo ardió de forma espontánea y al día siguiente había un círculo perfecto cegado. El fenómeno regresa a los 60s, donde pues también fue conocido. O sea, nosotros no habíamos nacido, por eso tal vez no nos tocó. Pero pues otro boom es en los 2000s, ¿no? Sí. Que pues aprovecha Shyamalan para hacer señales, ¿no? Sí, completamente. Es cuando se puso súper de moda decir que en Machu Picchu había sido formada por los aliens. O estos como... son las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca. Las que están en Chile, ¿no? Que están increíbles, que son padrísimas. Claro. Y es como... Bueno, y también obviamente mencionar lo de la tumba del rey Pacal, ¿no? Que dicen que está operando como una nave espacial. Es cuando se puso como toda esta onda donde History Channel se empezó a poner medio conspiranoico medio en el sentido de medio los como lo conocemos ahora. Exactamente. Sí, ¿no? Porque hubo una generación en donde History Channel era muy bueno. Era History Channel. Claro, eran los documentales de History Channel. Y de repente le prendes y te dicen que tu vecino es reptiliano, ¿no? Entonces... Sí, exactamente.
Y bueno, pues sí, se hace la película de Señales, que yo le tengo un gran aprecio a la película de Señales. Siento que es una película de fe antes que de aliens. Y eso para mí se me hace muy chido. No porque sea creyente, sino más bien porque te meten o te dan un mensaje a través de otra cosa, ¿no? Que creo que es parte del chiste de contar historias. Sí, completamente. Como que el catalizador para el tema en general, como es recuperar la fe del padre de Mel Gibson, ¿no? Sí. Es ponerle a los aliens. Pero bien, por ejemplo, en El Exorcista lo vimos igualito, pero con el demonio. Con exactamente. O con el rito, exactamente. Lo vimos exactamente igual. Entonces, bueno, son como ciertas técnicas de guionismo, ¿no? O sea, que tienes como no quiero decir como un machote, pero sí tienes como ciertas líneas a seguir para que un guión funcione. Claro. Y tú decides qué es lo que le pones, ¿no? O sea, le puedes poner que su matrimonio se está desmoronando. Y entonces en vez de tener una película de terror, tienes una película de drama. Exactamente. O en vez de eso, le pones aliens. Y en vez de tener una película de terror o de drama, tienes una de ciencia ficción. O en vez de eso. Y al final de cuentas todo va ligado, no tanto justo como tú dices, no tanto como al exorcismo o a los aliens, en el caso del exorcista, el rito, Señales, sino va ligado más a un sentimiento humano. Claro. No, o sea, eso es lo que en realidad importa en las pelis. Nosotros conectamos y empatizamos, a menos de que seas Jeffrey Dahmer, con sentimientos humanos, ¿no? Y empatizas con lo que el humano siente. Claro, exactamente. Entonces, por eso es una gran película de ciencia ficción. Y yo le tengo un gran cariño porque también pues entró en el boom de los 2000 de los aliens. Yo la vi hasta hace como año y medio. Muy mal, no mames. Pero bueno. El encuentro cercano del tercer tipo se pone un poco más complejo, pues ya implica la interacción con una entidad biológica extraterrestre. De entre los varios tipos de estos encuentros percibes que la entidad te observa, que ya eso a mí me da cringe, no necesariamente desde un ovni, también puedes ver a la entidad subir o bajar de su nave. También ves a la entidad sin el ovni, también es esta otra variante, ves algo sin la nave, sin la clásica nave, y percibes una especie de comunicación telepática, inteligente y extrasensorial. Sí. Sí. Es como un pasito antes, ¿no? Que escuches que se están tratando de comunicar contigo. Sí. Lo que nos lleva al encuentro cercano del cuarto tipo, donde las entidades secuestran al observador o el observador de manera voluntaria se va con las entidades. Ok. Entonces, por ejemplo, en la película de Arrival, que gran peli, sí, es un encuentro cercano del tercer tipo, ¿cierto? Porque no se la llevan, pero tiene eventos sensoriales con ellos, se comunica con ellos. Completamente. De hecho, la peli trata de eso, ¿no? O sea, de descifrar su lenguaje de lo que quieren decir. Claro, y bueno, es que al final sí se suben a la nave. No se los llevan, pero sí se suben a la nave para hablar con ellos. Ah, es verdad. Entonces yo creo que ya pero tal vez ya se las spoileaste. Está bien. También ya tiene mucho tiempo y ya pasa un chingo de veces al menos en cable. Y creo que no es lo importante de la peli. No, la peli tiene algo mucho más importante y es un gran twist. Igual. Y tiene es una peli sobre sentimientos, sobre emociones humanas. Sí. Que aprovecha de los aliens, pero tiene una gran vuelta de tuerca. Sí. Y pues para mí lo que hacen incluso ya es más allá de un cuarto tipo, ¿no? Porque compartir conocimiento ya para mí ya sería una nueva forma. Tu cultura, ¿no? Sí. Ya es muy parecido tal vez al 12 de septiembre, al encuentro de los dos mundos, por ejemplo. Cuando el objeto volador se encontraba cerca de ellos, Barney asegura haber visto figuras humanoides dentro que le enviaron un mensaje telepático para que no se moviera y siguiera viéndolos. Hizo resistencia a la indicación y se apresuró junto con su esposa a subirse al auto y ponerlo en marcha. Iban a toda velocidad y el ovni dejó de ser visible por las ventanas, pero no era porque éste se hubiera marchado, sino porque se encontraba justo encima de ellos. Escucharon ruidos anormales en el auto y Barney cuenta que sintió un fuerte zumbido que lo dejó con una sensación de adormecimiento. Los encuentros cercanos pues no son
seriados o no son consecutivos. Es decir, pues no tienes que pasar por el primero para pasar al segundo. Claro. O sea, no son como fases. Sin embargo, si los experimentas de esa forma, pues puede significar que las entidades tienen un interés particular en ti, ¿no? Porque pues ya los viste de lejitos, ya viste la lucecita de lejos, de repente ya lo viste más cerca, de repente ya sentiste algo, hasta que te llevan, ¿no? Y bueno, como decíamos, no tienen que ser secuenciados, ¿no? Pero, bueno, y puedes tener un contacto del cuarto tipo sin haberte dado cuenta. O al menos hasta este podcast, donde pues les vamos a mostrar algunas de las señales que presentan todas las personas que han asegurado haber sido raptados por extraterrestres. Les vamos a compartir una guía así como taratatan, sí, claro. Indicaciones para saber si usted ha sido abducido. Y son las siguientes. Lagunas mentales. Fragmentos de momentos específicos que no recuerdas. Por ejemplo, que no recuerdas cómo llegaste a ciertos lugares, tienes fragmentos perdidos de memoria, pues me imagino que es un poco como en las pedas intensas, sí. ¿No? Sí. Solo que sí no tienen explicación, porque por ejemplo tú puedes olvidar, si haces un recorrido diario, no sé, de tu casa al metro, pues hay un momento en el que su cerebro no se va a molestar en registrar a detalle todas las veces que haces ese camino, sí. Pero sí eres consciente de que lo hiciste. Ajá. El detalle es que de repente te encuentres en un lugar sin ser consciente de cómo llegaste hasta ahí. Uh-huh. Esa es como la diferencia, ¿no? También, cicatrices o marcas en el cuerpo. Algunas en lugares ocultos que, bueno, o sea que si tú, sin mucha imaginación, tú puedes decir como, a ver, esto no está a simple vista, esto está oculto, ¿no? Como en la axila, en la parte trasera de las orejas. Claro. O sea, cosas donde pareciera que los pusieron para que no se noten tanto. También la sinagesia, que es la sensación de adormecimiento y hormigueo en partes del cuerpo y extremidades. También la aparición aparentemente repentina de fobias a objetos, olores, ruidos o miedos inexplicables a ciertos ambientes que yo podría decir que tal vez que te recuerdan al lugar en donde estuviste. Ajá, y que no recuerdas, ¿no? Y sobre todo, el último, que pues es como en el que más se basan como las pelis, es los terrores nocturnos, ¿no? Sí. Sí. Que bueno, esos aparecen como casi cualquier trauma que hayas tenido. Y bueno, parecía que la experiencia del matrimonio Hill había concluido. Sin embargo, solo sería el inicio de una serie de sucesos aún más extraños. Con los días, ambos se percataron de que en realidad no recordaban lo sucedido en grandes fragmentos de tiempo. Por ejemplo, el viaje de regreso a su casa, en el que vieron al ovni, debía durar 4 horas. Sin embargo, llegaron a casa cerca de 3 horas más de lo planeado. Además, Betty empezó a tener pesadillas recurrentes en la que él y su esposo eran llevados al interior de la nave y examinados por entidades humanoides. Meses después, en su localidad, hubo una conferencia sobre hipnosis y Barney pensó que sería una buena opción para recuperar los recuerdos perdidos. Tal parece que este caso pues no se hizo es uno de los más famosos, obviamente, pero no se hizo público y famoso de manera inmediata. O sea, claro. Sí tuvieron que ir pasando como varias cositas. En un momento ellos como que lo guardaron, se empezaron a dar cuenta. Es cuando pasa esto de la conferencia de hipnosis, donde de hecho como que su grupo religioso les dicen como de, oye, pues si no te acuerdas de un fragmento, pues parece que la hipnosis es una el doctor opción. Freud. Ajá, entonces fue como de, ok, vamos a intentarlo. A partir de que empieza a ser conocido el caso, poco a poco algunas personas empezaron a decir, oye, a mí también me pasó algo parecido, ¿no? Y empiezan a cobrar notoriedad casos como el de George Adaminsky, también en Estados Unidos, y el de Antonio Vilas-Boas, disculpen que no hable portugués, de Brasil. Aunque el del matrimonio Hill sigue siendo el más auténtico, ya que los otros pues parecen menos espontáneos. Y también usan términos un poco más complejos, ¿no? El de George Adamski lo chequé y decían como estaba con mis amigos y vimos una nave nodriza. Y es como de, o sea, yo que vi una esfera, yo no sé qué es, güey. Yo solamente vi un objeto, ¿no? O sea, no puedo decir era qué, ¿no? Entonces, como que el de los Hill se sigue sintiendo más auténtico porque, pues, no utiliza como estos términos, etcétera, es etcétera. The OG, el original, ¿no? Exacto. Pero, bueno, ¿sabes qué me llama mucho la atención justo de estos primeros avistamientos que empezaron en los 50? Exacto.
Era cuando las radionovelas estaban empezándose a poner de moda. Sí. The Twilight Zone sale por ahí de los 60s, ¿no? Entonces como que, los cómics también empiezan a surgir, ¿no? Y la novela de ciencia ficción empieza a surgir también. Por ahí ya tenemos relatos de Asimov. Claro. Lovecraft también ya estaba, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues yo creo que es que se empieza a generar como una especie de... ¿Cómo decirlo? O sea, ya tienes como elementos para crear ciencia ficción, ¿no? Y como siempre sabemos que la historia del humano está ligada a... Los temores del humano están ligados también mucho como con las guerras y los catástrofes que las guerras hacen. Claro. ¿No? Por ejemplo, cuando fue la guerra de Hiroshima, ¿no? Y se estallaron las bombas, pues las películas que se pusieron muy de moda eran las de Godzilla, la de los lizards, ¿no? Los lagartijos que mutaban de acuerdo por la radiación, ¿no? Sí, o las hormigas gigantes. O las hormigas gigantes, exactamente. Ese es un muy, muy, muy buen ejemplo. O sea, como que la historia de la humanidad está directamente ligada, desafortunadamente, y tal vez afortunadamente, pues, los temores que nos van saliendo y las creaciones que van saliendo, pues de acuerdo como a nuestra historia bélica. Claro. Entonces, pues justo como en los 50 se empieza a ver creaciones, ¿no? O sea, la ciencia empieza a ver un surgimiento y un resurgimiento de la ciencia. Uh-huh. Pues se empieza a ver como material para que la gente empiece a ver al espacio, y si dicen, ok, nosotros ya nos hicimos esto, ¿no? Con nuestra tecnología. Pero ¿qué tal si allá arriba, en otros planetas, en Marte, tienen mejor tecnología que nosotros, ¿no? Nos van a venir a matar, ¿no? Exactamente, como los miedos de eso, ¿no? Y creo que es una de las cosas que a mí no quiero desacreditar nunca piensen eso, ¿no? No quiero desacreditar en ningún momento ninguna historia, pero en lo personal, a mí las historias de aliens que tienen que ver con seres humanoides no es algo que me dé miedo, porque siento que es muy egocéntrico de nuestra parte decir que una vida extraterrestre tiene forma humanoide, o sea, dedos, ¿no? Pulgares, cabeza, ¿no? Ojos. Me dan más miedo las historias que pienso que no son así, ¿no? O sea, incluso me daría más miedo como pensar que son aliens al estilo de los Simpsons, ¿no? Así como con tentáculos, sí. Y como con los estos como caparazones en las cabezas. Que les da como su aire, ¿no? Exactamente. Más que una forma humanoide. Y bueno, también creo que tiene que ver mucho como con las fobias que hay como hacia una mesa quirúrgica, ¿no? Claro. O sea, estar en cirugía, como tú bien dices, es un evento traumático, y después de eso pues puedes desarrollar ciertos terrores nocturnos, ¿no? En los que puedes sentir que pues una forma humanoide te está extirpando algo o metiéndote una sonda por el uchushui, ¿no? Claro. Sí. Pues es que la cultura es un sistema que se nutre y nutre, ¿no? Es un sistema circular que se nutre de los sucesos, pero también está nutriendo a la gente. Uh-huh. Y entonces empiezan a existir pues nuevas formas de expresión, nuevas formas de literatura, sí. Nuevos traumas. O sea, toda la tecnología de los 50, uh-huh. Pues las personas... Sí, en esos tiempos la masa como tal tenía que encontrar una forma de explicarse también por qué tantos secretos, ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezan los secretos, la Guerra Fría. Sí, la CIA, ¿no? En los 70, bueno, antes, pero... Sí, tenía que ser como muy, muy secreto, entonces la masa se tiene que explicar por qué tantos secretos, por qué tantas cosas ocultas y por qué tanta tecnología también, ¿no? De repente aparece el microondas y pues hasta la fecha, pues hay muy cosas inciertas acerca del microondas, ¿sí? Te van a dar cáncer o no, ¿no? O los celulares, ¿no? Que si los traes, ¿te acuerdas cuando te decían que si lo traías en la oreja te daba cáncer, te iba a salir un tumor en el cerebro, ¿no? Claro, sí, cada nueva tecnología va a tener sus miedos inherentes, y la masa nos vamos a tratar de justificar esos miedos, explicarnos esos fenómenos que a veces pues no van a estar dentro de, pues, no sé, la comprensión científica, la comprensión, y es lo que hace rico a la cultura también. Sí, claro, nos encanta lo conspiranoico, ¿no? Exactamente, sí, somos amantes del chisme y somos amantes de inventar chisme también. Y bueno, justamente algunos expertos de diversas áreas mencionan que la razón por la cual cada vez más personas dicen haber sido abducidos es por un fenómeno parecido a la pareidolia.
que es este fenómeno en el que cualquier pequeño indicio de algo nos va a hacer presuponer que ese ya es ese algo. Que es como, por ejemplo, cuando tú ves un montón de ropa en la esquina de tu cuarto y logras ver la cara de una persona, dices, no mames, ya es una sombra, ¿no? Así claro. Entonces es ese fenómeno que también puede suceder con el, a ver, no me acuerdo, tengo problemas, empiezo a tener problemas de memoria. Me da una comezón como de una cicatriz acá atrás. Ves esto y empiezas a decir, pues es probable que pues me esté siendo objeto de un acoso alienígena, o me vayan o me hayan abducido, ¿no? Claro. Y también pues es un fenómeno justo, también los expertos dicen que puede ser un fenómeno de masas, donde pues el individuo se arropa con los demás para encontrar algo común, ¿no? Entonces empieza a decir, ok, lo que me pasó, no estoy solo, también lo sentiste tú, ¿no? Claro. Y ahí se empieza a nutrir el grupo, y se empiezan a nutrir las ideas, ¿no? Que no está mal. Hay muchos ejemplos de cómo eso funciona, no sé, para hacer cosas entre paréntesis o entre comillas buenas, ¿no? Positivas, sí. Positivas. Lo cierto es que, a pesar de todo eso, lo cierto es que el día de hoy existen grupos de ayuda para los que dicen haber sido abducidos. ¿Abducidos anónimos? Claro. Sí. Y en España, en el 2021, se registró la Asociación de Abducidos por los Alienígenas España. La pareja tomó las sesiones de hipnosis de forma separada. Barney pudo recuperar fragmentos olvidados del relato original, incluido el momento en el que un grupo de pequeños seres humanoides los escoltan hacia el interior de la nave y después los liberan, con varios detalles que coincidieron con la sesión de Betty, que incluso pudo recrear mediante dibujos una proyección tridimensional que se encontraba dentro de la nave a manera de mapa interestelar con la ruta que estos seres habían tomado. Muchos especialistas han revisado el caso y lanzado hipótesis de lo que sucedió. Influencia de la TV, del radio, estrés y un largo etcétera. Sin embargo, a comparación de otros casos posteriores, nadie acusa a la pareja Hill de haber inventado el avistamiento para tener fama, y de hecho, no ponen en duda la validez de su experiencia. Una cosa que me parece muy importante, porque creo que es la política con la que me manejo, que es decir, a ver, tú tienes un suceso, tú tienes una experiencia, te dio miedo, no la puedes explicar. Está bien, esa es tu experiencia. Tal vez tú mismo digas, esto tiene una explicación lógica. Vi una sombra, era pues un montón de ropa que vi. Tal vez tú tengas una explicación lógica y también está bien, pero tal vez no le encuentres esa explicación. Y yo tampoco soy nadie, yo, Yair Vivo, no soy nadie para decirte a ti, no, lo que viste es esto y esto. Primero porque yo no estaba ahí. Claro. ¿Ok? Entonces, como esto de no juzgar la experiencia, que siento que es lo que hace el cientificismo, que te dice, tonto, ¿por qué creíste en eso si es esto? Y es como de, güey, pues, primero tú no estuviste ahí, no lo viste, y tal vez esa sea la explicación para ese tipo de fenómenos, pero tal vez no para el mío, ¿no? Claro. O sea, entonces, o también, mira, no me sirve tu explicación, porque mi sistema de creencias me hace pensar que fue el diablo, que fue el demonio, que fueron los aliens, y no me sirve tu explicación, y mi vida tal vez vaya bien sin tu explicación, ¿no? Entonces siento que lo que hace mucho el cientificismo es decir, tonto, no debiste creerlo. Es esto. Sí, como desvalidar completamente, ¿no? Sí. Y pues aquí, y desde otros puntos de vista, es como, tu experiencia es tu experiencia, y si tú le encuentras el motivo lógico y te sientes bien con ello, está bien. Claro, y me encanta porque cuando generalmente hablas con las personas y te cuentan una experiencia, juran y perjuran, o sea, si te la están contando es porque ya le dieron vueltas en su cabeza y dicen, no, pero a ver, digamos, se movió X cosa, ¿no? ¿Cómo se movió? O sea, porque tú como humano, obviamente, digo, no, lo primero que piensas, la mayoría de las personas, yo creo que, o sea, si algo se mueve, algo se cae en la casa, ¿no? Donde no estamos, pues lo primero que piensas no es, ya, es Belcebú, ¿no? Mi casa corre, ¿no? Ya la voy a vender, bye, ¿no? Llamen a los Warren, llamen a Maussan, llamen a Aunque sea que los Trejo, güey, ya. No es lo primero que piensas, ¿no? O sea, primero le empiezas a maquinar en la cabeza y cuando neta no das con algo, pues entonces ya se forma en tu cabeza, ok, ya exploré todas las posibilidades lógicas habidas y por haber. Ahora, pues, ¿cuáles son las que no? Ajá. Y cuando compartes tu historia con otras personas es cuando dices, no, ok, bueno, pues tal vez fue un nahual,
Tal vez fue el diablo, tal vez fue un fantasma, tal vez fue un alien, tal vez... asociarlo con otras cosas que no te habías dado cuenta, ¿no? Que no manches, contacté a alguien en la Ouija hace un año, ¿no? O algo así. Sí, claro. Y es algo que me he percatado mucho este año, que hemos estado como en mucha recolección de anécdotas, que muchas veces las propias personas como que se ponen la barrera, tal vez con un poco de pena, ¿no? De decir, no, pues cómo vas a creer en eso. Pero cuando empiezas a escarbar un poquito y empiezas a decirle como de, güey, pues es que es tu experiencia. O sea, si a ti te dio miedo, de entrada yo no soy nadie para decirte, no debiste tener miedo, ¿no, pues tú tuviste miedo y punto. Y el momento del miedo, ese nadie te lo va a quitar. Claro. Ese ya es tuyo, ¿no? Entonces, ya cuando empiezan las personas a decir, bueno, es que si lo pones así, mira, a mí me pasó esto, tan. Y tal vez en ese mismo momento le encontremos una explicación, pero tal vez no. Y de todas maneras, ¿a quién le importa? O sea, es tu experiencia, platícala como tú la quieras decir, cuéntala como tú la quieres decir, claro. Y si para ti tiene una explicación que no va con la ciencia, pues también pues dila, ¿no? No hay problema, ¿no? Y compártesela al octubre, ¿no? Que es lo más importante. Y la envías a octubreterror@gmail.com. Aquí sí le vamos a valorar. Vamos a aprovechar este momentito de pausita de promoción, claro que para recordarles que para nosotros es muy importante que nos regalen un like, que nos pongan un comentario, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, o que nos comenten a Vivo y a mí de forma personal o por directo, acerca de si les está gustando el contenido, si les gustó el podcast. Si a raíz de los otros temas quieren que agarremos otros, ¿no? Porque a mí ya me dijeron como de, oye, ¿y los duendes? Y es como, pues va, lo hacemos, claro. Y bueno, es importante por dos cosas también que hagan esto, ¿no? Por un lado, es importante para nosotros, o sea, porque así yo sé como que nos escuchan y se siente lindo, ¿no? Se siente bien como decir como, sí, tenemos oyentes, sí tenemos ahí nuestras potuberas y potuberos que nos siguen, que por cierto sí las hay. Nosotros sabemos muy bien quiénes son ustedes y ustedes. Pero por otro lado también ayudan al algoritmo, ¿no? Claro. Ya sabemos que ahorita las redes sociales se manejan por algoritmo. Entonces, en cuanto ustedes comentan y dan like, pues ayudan a que las personas que tienen gustos afines con ustedes les llegue nuestro contenido y entonces así nuestra comunidad pueda volverse un poquito más grande. Claro que sí. Y bueno, regresando un poquito al relato, pues obviamente este caso, el de los Hill, pues ya tiene sus representaciones en cine. De hecho, las personas que vieron American Horror Story Asylum, la segunda temporada, donde meten de todo, donde hay demonios, hay aliens, payaso, hay creo que es la segunda, pero en esta segunda sí meten de todo. A mí me gustó porque siento que es un poco retadora a la forma, ¿no? Normal. Y sí hay unas escenas que a mí pues sí me dieron bastante miedo. Ya fue hace algunos años, tal vez ahora me he enfrentado a cosas más terroríficas, pero me gustó. Pero bueno, el punto es que en la serie hay una historia, una de las muchas historias que se desarrollan, que está basada en la pareja Hill, ¿no? Y bueno, a partir de este caso se empieza a formar el estereotipo, el arquetipo del abducido, ¿no? Así que presten atención. Si empiezan a tener como estos síntomas, llamémosle, pues tal vez por ahí esté la razón. Claro, y bueno, también lo que les había dicho, ¿no? O sea, esta onda de la radiación, estar expuestos a radiación sin motivo alguno, pues también puede ser uno. Exactamente. Y bueno, ahora sí, vamos a la parte de los relatos. Bueno, pues como ya mencioné, el tema de los alienígenas de forma humanoide no es algo que particularmente me dé mucho miedo. Eso no quiere decir que los seres de otro planeta o que bicharrajos de otro planeta no me den miedo, ¿no? Por ejemplo, las historias de Lovecraft me dan mucho miedo. Claro. Y tienen que ver con eso directísimamente, ¿no? O sea, tiene que ver como con la grandeza del universo. Entonces las historias que yo seleccioné en esta ocasión, pues literalmente las seleccioné porque sí me intrigaron y sí me dieron miedo y me cuestioné, ¿no? O sea, si me pasara esto a mí, pues cómo reaccionaría y cómo lo sentiría yo. Claro. Y tienen que ver también como con los momentos en los que estamos más vulnerables. La siguiente historia la compartió una usuaria en un blog donde se comparten historias de terror diversas. No tiene nombre, pero dice así. Actualmente vivo a las afueras de Toluca, en un pueblito a 1 hora de distancia del Nevado de este mismo estado.
Desde que empezó la pandemia, empecé a notar que por las noches hay unas luces que se vislumbran en las faldas del nevado. No se ven a diario y no tienen la intensidad de una lámpara o foco gigante. Algunos amigos me han comentado que pueden ser luces del Parque de los Venados o los vigilantes de la zona, pero por más que he buscado explicaciones lógicas, no logro entender cuál es la fuente de origen. Hablando con amigos que gustan de estos temas de extraterrestres y ovnis, coincidimos en que este año han surgido más apariciones anormales o sonidos raros provenientes del cielo. Esta situación me hizo recordar una de mis pesadillas nocturnas. Era un sueño recurrente que con el paso de los años ha dejado de atormentarme, pero aún recuerdo esa sensación de miedo a lo inexplicable. Mi sueño recurrente era que a la hora de dormir empezaba a escuchar pasos, como los de una marcha, con cierto ritmo, y desde mi cama veía entrar a mi habitación a unos seres de gran tamaño que me llevaban a algún lugar, pero justo cuando sentía que levitaba de mi cama, despertaba llorando y sollozando que no me llevaran. Este sueño se repitió constantemente hasta que hubo una temporada que dejé de soñarlo, pero una noche tuve un sueño muy peculiar. Antes de empezar, tengo que contextualizar que en ese entonces vivíamos mi mamá, mi hermano y yo con mi abuela. La habitación de mi abuela y la nuestra la separaba el comedor y la cocina, pero estos cuartos los atravesaba un pasillo enorme donde se veía a través de claramente la habitación. Esa noche, en particular, soñé que mi mamá llegaba del trabajo muy cansada, entraba a la habitación y entonces nos levantaba de la cama donde ya nos encontrábamos dormidos mi hermano y yo y nos decía: «Hijos, estoy muy cansada, vayan a dormirse con su abuela». Yo, un poco berrinchuda, me llevaba a mi hermano al cuarto de mi abuela. Al entrar, ella se encontraba viendo la televisión como de costumbre. Mi hermano se acurrucaba junto a ella y yo me quedaba a los pies de la cama recargada sobre un mueble. Alcanzaba a ver a la entrada de mi habitación. Veía cómo mi madre se cambiaba y apagaba la luz, pero dejaba la puerta del cuarto entreabierta. Y mientras veía de reojo el cuarto a lo lejos, empezaba a dormitar hasta que una luz de color rojo me deslumbraba. Al despertar, noté una fuerte corriente de aire y mientras mis ojos se enfocaban hacia el fondo del pasillo, visualicé a mi madre, inconsciente, dormida y levitando, dirigiéndose a la ventana que se encontraba en esa habitación. Yo, histérica, trataba de gritarle a mi madre para despertarla, pero al tratar de salir e ir hacia donde veía a mi madre ser abducida por una luz deslumbrante, mi abuela me detenía, me abrazaba fuertemente y me decía: «Déjala ir. Yo la elegí para que se la llevaran». Entre llantos y lágrimas veía cómo mi madre se alejaba. Desperté llorando en los brazos de mi madre y la abracé como si no lo hubiera visto en años, pero no pude contarle mi sueño, ya que estaba como en shock por la pesadilla. Después de un par de días, mientras merendábamos, me atreví a contarles mi sueño a mi madre y a mi abuela. Al finalizar, noté una mirada de complicidad entre ellas. Les pregunté qué pensaban de este sueño tan loco, y después de un silencio incómodo, mi abuela me dijo: «Hija, hace muchos años también tuve un sueño así. Soñé que venían por mí, pero yo no quería dejar solos a mis hijos, pues en ese entonces eran muy pequeños tu madre y tus tíos. Realmente no los vi, pero se comunicaban conmigo telepáticamente y me dijeron que si no era yo, tenía que elegir a uno de mis hijos», y volteé a ver a mi madre. Mi madre entonces continuó la plática: «Hija, no sabemos de qué se tratan realmente estos sueños, pero una semana antes de esa pesadilla que tuviste, yo tuve un sueño también similar. Soñé que estaba acostada en la cama, aún no estaba dormida, pero ya tenía los ojos cerrados, cuando percibí una luz entrando a la habitación, una luz cegadora, y que alguien telepáticamente me decía que era hora de partir. Mientras esto ocurría, sentía que levitaba mi cuerpo y avanzaba por la habitación en dirección a la ventana. Pero yo les decía que no los podía dejar tan pequeños sin su madre. Estas entidades me decían: «Está bien, pero la próxima vez que vengamos será la última vez». La luz cegadora se apagó y al abrir los ojos noté que seguía en la habitación, pero ese sueño lo había sentido tan real, tan vívido, que le generó una sensación de extrañeza, y cuando le conté mi pesadilla, no pudo evitar recordar ese sueño que tuvo unos días antes del mío. Y bueno, pues lo que me gusta de esta narración es que las agarran cuando están en una fase muy vulnerable, que es nuestro sueño, claro, ¿no? Sí. Y en donde es muy difícil
determinar o separar qué es ficción y qué es realidad, ¿no? Es como cuando a veces cuando nos despertamos de una pesadilla muy fea y todavía tenemos la sensación de lo que soñamos es real, ¿no? Pero bueno, esta conexión entre la abuela, la madre y la hija, claro, se me hace increíble, ¿no? A mí sí me dan miedo estas cosas. A mí sí me da miedo, la neta. Tal vez sea a partir de lo que vi, que ya puedan checarlo en el otro podcast. Me recordó mucho, más bien, en un momento me recordó a la peli de Contacto, que Ajá. es como un poco de decir como, a ver, si yo te muestro mi verdadera forma, tú te vas a pirar. Claro. O sea, sí, se te va a ir. Tú no me vas a comprender, claro. O sea, tú te vas a pirar. Entonces, yo voy a asumir una forma de comunicarte que tú entiendas mejor, claro. Porque si no, pues te me vas a ir. Sí, claro, claro. Y no es la idea, vas a volver ¿no? loco, ¿no? La idea es que transmites el mensaje. Claro. Claro. Entonces, pues ya era el turno de la protagonista. Sí, ya le tocaba a la protagonista, okay. Y pues dijeron que ya era la última vez que iban a venir, entonces... Que se reporte, por favor. Sí, por favor. Octubre de terror, por lo menos. Y bueno, la historia que yo tengo es... Podríamos decir que es un clásico. Pero se me hizo como bastante pertinente traerlo porque es pues ubicado en México y fue muy, muy famoso. Era el 21 de junio de 1976 y la avioneta con matrícula XB-ZOX del servicio privado era conducida por el aprendiz de piloto Rafael Pacheco Pérez desde la Ciudad de México con el objetivo de sobrevolar a Chimalhuacán en lo que sería su primer vuelo en solitario. Repentinamente, la aeronave desapareció del radar y durante una hora no se supo nada de ella hasta que apareció en el espacio aéreo de Guerrero, muy cerca de la bahía de Acapulco. Recorrido que en condiciones normales y hecho por una avioneta de esas características puede demorar hasta 2 horas. La cosa se pone aún más extraña cuando el controlador aéreo Carlos de Krechky contacta al piloto mediante radiofrecuencia y escucha a Rafael hablando de forma entrecortada, como si estuviera repitiendo algo que alguien más le estaba diciendo. Antonio Aguilar, otro operador del aeropuerto, al percatarse de la típica situación, decide grabar el resto de la conversación y la tenemos para ustedes. El audio en cuestión dice: él está hablando porque así se le ordena, es decir, esta es su voz. Él está hablando pero no por su propia voluntad, lo estamos utilizando a él como si fuera, sí, lo estamos utilizando como un micrófono. Y el audio continúa. ¿Qué dice? No importamos mucho ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, por eso lo vuelvo a repetir antes de que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes. Les vuelvo a repetir, iguales a ustedes. Después de la conversación, Carlos avisa a las autoridades y se cierran las pistas de la zona para permitir que la aeronave aterrice, lo cual hace sin contratiempo.
Al sospechar que Rafael pudiese estar bajo el influjo de alguna droga, es llevado de inmediato al centro de salud de Acapulco. Pero el doctor, que también de hecho hay un documento, está de evidencia, físicamente lo encuentra bien, sin daños en su cuerpo, no se encontraron sustancias ilícitas ni desorientación de ningún tipo. Después de este suceso, Rafael nunca volvería a pilotar un avión. Y por el seguimiento de la prensa mexicana sabemos que el aprendiz no recuerda nada de lo ocurrido desde el momento en el que aún sobrevolaba la zona metropolitana del Valle de México hasta percatarse de que estaba recibiendo indicaciones para aterrizar en Acapulco. En su opinión, los entes no son inofensivos, pues no habrían comprometido su carrera de esa forma. Un gran caso, un gran caso. Primera historia de aliens humanoides que me da miedo. Que te da miedo. ¿Sabes? Lo que me da miedo de las cosas es cuando no puedes verlas tal cual. Ok. O sea, cuando... Es como, por ejemplo, cuando ves El Conjuro, la 1. Ajá. Para mí se me hace muy buena película. Uh-huh. Entonces, todo el planteamiento de Bathsheba, del ser de la mala, la bruja. Claro. Cuando no la ves y cuando es muy ambiguo, me da un terror bárbaro. Pero en cuanto ves al mono, ya con el maquillaje y eso, como que se cae. Entonces se vuelve más una película de acción y como que dices, ok, ya la vi, ya no me da miedo, ¿no? Porque ya le das una forma. Claro, y después viene la pelea final, etcétera, exacto, etcétera, y bueno, ya se vuelve más ahí un Ajá. exorcismo de un güey que no sabe qué pedo, pero bueno. Claro. Pero no, fuera de eso, o sea, lo que me da miedo de este tipo de cosas es cuando no puedes verlo. Cuando tú, o sea, tú en tu cabecita es la que eres el que le da la imagen a estos seres. Creo que, repito, vuelve a ser un poquito más y repito, seguramente lo dijimos en el primer podcast de Aliens que hubo, pero por ejemplo, las ideas que tiene Carl Sagan al respecto son muy interesantes porque dice, pues es que imagínate si nunca has visto algo así, que es un poco también lo que hace Lovecraft, ¿no? Que dice como de, a ver, ¿cómo nos imaginamos lo que no ha visto ningún ser humano? Uh-huh. ¿Cómo decimos lo indecible, ¿no? Con su, claro. Con su vocabulario del inframundo, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces ahí viene como, ¿cómo vamos a hacer que un humano entienda quiénes somos? Pues tal vez tratando de pues traducírselo, tal vez de alguna forma, ¿no? Entonces ahorita los audios, ¿no? Como de, o sea, se siente como la persona está tratando como de seguir una idea, más que llegue y te lo diga así claro y firme, está como tratando de seguir una idea que le están diciendo, ¿no? Claro, sí, claro, por eso Contacto y Arrival, La Llegada, son pelis bastante como cercanas a lo que de verdad sería como un acercamiento extraterrestre desde el punto de vista científico, por supuesto, ¿no? Claro. Y de todos modos, o sea, tal vez Contacto no tanto, pero Arrival tiene su toque de terror. Claro, sí, a mí me gusta mucho por eso, ¿no? Sí. Hay una... Maps, por cierto, me dice, a mí me hace llorar porque se va como mucho al tema final y es entre bonito y triste. Sí, ¿no? es bittersweet, sí, claro, claro. hay una combinación. Toca fibras bastante sensibles esa peli. Arrival, gran recomendación. Sí. No precisamente, o sea, sí tienes, como dices bien, su toque de terror. Uh-huh. Yo creo que si te da miedo este tema, cualquiera de las dos... te va a dar un susto, porque también pues Contacto como que trae esta onda un poquito de tecnología, de no saber qué está pasando y por ejemplo, pues un spoiler, envían un sonido. Se supone que captamos un sonido, pero ese sonido no es un sonido. Como saben, los sonidos también pueden contener imágenes porque son vibraciones. Claro. Y entonces descubren que en el sonido hay una imagen. Entonces ahí también se pone un poquito peleagudo. Yo creo que si te da miedo este tema, cualquiera de los dos vale la pena. Es muy intrigante. Contacto es increíblemente intrigante y tiene vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Es una gran obra. Claro. De verdad, Contacto es una peli que fuera de que les guste el tema de terror o no, y digo, yo no la categorizaría dentro de ello. Ajá. Si te dan miedo los ovnis tal vez entre, pero fuera de ello es una peli brutal. Sí. Es una peli increíble. Que ya si te quieres ir al terror, pues ya está Cuarto Contacto. Claro. Ya está no me acuerdo qué número de cuento fue, pero del Gabinete de las Curiosidades de Guillermo del Toro, que está basado como en un libro de los mineros a los que pues llega esta inteligencia
que se va metiendo en los cuerpos, ¿no? Sí. Eso sí es terror. Eso es lo que a mí me da miedo. Está brutal. Está eso a mí me da miedo. Es uno de los mejores cuentos de la saga. Claro. Para mí esa onda como los body snatchers es lo que te digo. Es de lo que más me da miedo. Me recuerda mucho también una peli que sigue sobre esa misma línea de Robert Rodríguez. Es de los 2000 me parece, porque todavía sale Elijah Wood, el que es Frodo en El Señor de los Anillos. Claro. Se llama La Facultad. Le pusieron en aquel entonces y creo que ahorita la tradujeron a Aulas Peligrosas. Sí. Una peli increíble en donde justo empieza a haber huéspedes dentro de los cuerpos. Y entonces la facultad, o sea, como como este campus de universidad donde están estos chicos, se empieza a infestar y solo ciertos chicos pues todavía no están infestados. Entonces, bueno, se pone muy, muy, muy buena la peli. Esa sí la categorizaría definitivamente dentro del género de terror. Sí me da miedo. O sea, me da miedo esta cuestión no humanoide, sino me da miedo como la apropiación de un cuerpo. Claro. O sea, imagínate que tu pareja, o tu mamá, o tu papá, o tu abuelita, alguien con una persona con la que vives y con la que convives 24/7, deje de ser ella. Pero deje de ser ella porque está siendo invadida por un cuerpo de otro planeta. Ajá, claro que quién sabe cuáles son sus motivos y que quieren entrar dentro de ti. Y cuando estén dentro de ti, quién sabe qué va a pasar con tu cabeza. Eso me da miedo de los aliens, ¿no? Que tiene que ver mucho con Body Snatchers, con lo que ya mencionamos ahorita, con Lovecraft también, ¿no? Tiene que ver mucho con eso. Claro, claro que sí. Y pues no sé. Sí, la siguiente historia que traigo es también como dentro de la ambigüedad de no saber, de no ver, de no estar completamente consciente de las cosas. Se llama El viaje interrumpido. Y también fue sacado del mismo blog donde saqué la historia pasada. Esta historia que les contaré nos sucedió a mi familia y a mí en los años 70. Nosotros vivimos en una ciudad de Veracruz llamada Poza Rica. Como era costumbre, los fines de semana viajábamos a visitar a mi abuelita que vivía en el Cerro Azul, como a 3 horas de viaje. Ese día no tenía nada de especial, era un viaje tan normal como siempre, un poco de lluvia, pero nada de qué preocuparse. Yo iba viendo el paisaje, escuchando la radio, cuando de repente se escuchó estática, seguido de un silencio, y todos vimos cómo mi mamá, con la mirada perdida, se acercó al parabrisas como hipnotizada. Mi papá, al ver esto, bajó la velocidad y comenzó a hablarle, pero antes de que ella pudiera responderle, una fuerza jaló el carro hacia atrás. En eso mi mamá reaccionó alterada y comenzó a preguntar qué pasaba. Fue entonces que esa fuerza que nos jalaba nos liberó, pero ahora el carro avanzaba hacia adelante sin control y provocó que nos saliéramos de la carretera. Todos escuchamos cómo los vidrios se rompían y todos gritaban mientras el carro giraba descontrolado. No sabemos cuánto tiempo pasó, pero cuando reaccionábamos estábamos abajo en un barranco. El radio comenzó a sonar. Mi papá se bajó para ver el carro, pero este se encontraba bien, ni un golpe ni un vidrio roto. Lo único raro es que el pasto parecía quemado, dejando una huella donde el carro estaba. Como pudimos, sacamos el carro a un camino y seguimos el viaje. Mis papás estaban serios y nadie dijo ni comentó nada de lo sucedido. Al llegar a Cerro Azul, pasamos con un familiar que nos dio una rameada por el susto y sus respectivos rezos. Ahí cenamos y ya más noche llegamos por fin con mi abuelita, que al ver a mi mamá le preguntó qué nos había pasado. Mi mamá le decía que nada y mi abuelita, insistiendo, nos contó que esa tarde ella sintió un dolor en el pecho y una tristeza, que se metió al baño a llorar sin saber por qué. Al escuchar lo que había pasado, mis tíos fueron a la zona del accidente y un tío llamado Fernando, que le gustaba lo sobrenatural, llevó consigo una brújula y descubrió cómo toda esa zona por donde había caído el carro estaba magnetizada, así como el automóvil. Entonces, mi tío convenció a mi mamá de hipnotizarla para saber qué pasó. Bajo hipnosis, mi mamá comenzó a relatar cómo ella vio una luz roja en el cielo que se acercaba a nosotros, y justo en ese momento, mi mamá no pudo más y comenzó a llorar.
Lo intentaron varias veces, pero siempre al llegar a ese punto, mi mamá entraba en pánico y comenzaba a llorar sin poder proseguir. De eso, hace ya más de 40 años y aún seguimos sin saber qué pasó. Te digo, estas cosas a mí también, o sea, sí me dan miedo. Porque además, pues creo que al igual que los nahuales, están ligados como a lo foráneo. Sí, ¿no? Sí. Siento que tal vez más allá de que, pues, no sé, que siento que en la naturaleza como a campo abierto, no sé si han tenido la oportunidad de ver un cielo completamente despejado. Sí. Es una cosa brutal, o sea, todo el tiempo está sucediendo algo en el espacio, ¿no? Sí. Entonces, más allá de que tal vez estés expuesto a otras cosas, tal vez lo pienso como de... O sea, sí estás expuesto a otras cosas, pero pues tal vez como de otro planeta, ¿no? Es más fácil agarrar a alguien que se aísla de el montón, uh-huh, a tratar de agarrar a alguien en la ciudad, ¿no? Claro, o sea, técnicas básicas de caza, ¿no? No agarras al rebaño, ¿no? Porque te vas a hacer bolas. Agarras, primero separas, primero aíslas y después lo agarras. Claro. ¿No? Entonces, por eso siento que muchas están como involucradas como en el campo abierto, como en la nada, como en el, uh-huh, bosque, tal vez. Porque siento que ahí eres más vulnerable. Creo que en muchos sentidos eres más vulnerable. Y también puede haber una teoría acerca de eso, ¿no? O sea, de que todo está planeado, de abducir a personas que están como en zonas foráneas, alejadas, ¿no? Que pueden ser granjeros y que pueden tener como este estigma de la sociedad o este prejuicio de, son personas sin educación, nadie les va a creer, ¿no? Claro. O sea, no les creas. Entonces, también todo puede ser así como una especie de coco wash gigantesco por parte de estos seres de otro mundo. Por supuesto, ¿no? Y uno de los principales argumentos de uno de los relatos más famosos, que es el que mencionaba de Milis Boas, no me acuerdo, uh-huh, del nombre, de Brasil. Uno de los principales argumentos en este caso para creerle era como de, es que pues es un campesino ignorante, ¿cómo claro, vas a ver de naves nodrizas, de volar, uh-huh, de esas madres, ¿no? Uh-huh. Pues claro, también va ahí, ¿no? Y como lo dicen en Los Simpsons, ¿no? Cuando los extraterrestres llenan a Homero de licor, le llenan de ron, sí, y la avientan, a ver quién te cree, ¿no? Claro. Sí, completamente. Claro, porque pues sí, completamente puede ser una gran trampa, trampa en realidad. Y bueno, el siguiente relato, que probablemente sea el último de la noche, uh-huh, es el de Emily. Tenía 17 años y mi novio se había quedado en mi casa esa noche. Mi madre nos dejó dormir en la sala, algo que mi padre jamás habría permitido, pero no estaba porque le tocó trabajar el turno de noche. Los tres estuvimos hablando en la sala hasta tarde. Hubo un momento en el que empecé a escuchar un golpeteo fuera de la casa, pero ni mi mamá ni mi novio parecían oírlo. Los tres nos fuimos a dormir alrededor de las 12 de la noche. El ruido se hizo más fuerte y luego disminuyó. Mi novio no oyó nada y se quedó dormido inmediatamente. Yo estaba aterrada. Parecía que el tiempo se había detenido. Cerré los ojos y cuando los volví a abrir, vi a criaturas pequeñas con capa alrededor del sofacama. No pude ver sus rostros. Traté de despertar a mi novio, pero no hubo forma. Salí corriendo del salón y me fui directamente a mi cuarto. En un momento después, oí que abrían la cerradura de la puerta. Ya eran las 7 de la mañana y mi papá volvía a casa del trabajo. Me percaté de que había perdido casi 6 horas de mi vida. No tengo idea de qué pasó entre el momento en que traté de despertar a mi novio y cuando me fui corriendo a mi habitación. Eso es lo más perturbador. Al día siguiente estaba tan enojada con mi novio por no haberse despertado que terminé con él y desde entonces no lo he visto. Hay muchas cosas que sigo sin entender. ¿Cómo es que el ruido no despertó a nadie y había mucha gente en la casa? Mi abuela, mi hermana, mi madre, mi novio y yo. Tardé mucho en contárselo a alguien. Me sentí como un conejillo de indias, utilizada y vejada. Y creo que eso es como un poquito de las características, como de que aislar, como de que nada más lo escuchas, los otros no.
¿no? Como que te van aislando y, repito, como técnicas de caza básicas. Sí. No vas y te avientas cuando está el montón y cuando hay personas que te pueden defender, ¿no? Primero momentos vulnerables, sí. Ajá. Entonces, como les decía, pues a mí, la verdad es que sí es un tema que me da miedo, ¿no? Y si quieres saber por qué, escuchen los otros podtubres, ¿no? Escuchen el podtubre, el primero de Aliens, creo que es el que tenemos. De la primera temporada, sí. El capítulo 3 me parece que también fue. Ajá. Y bueno, pues ya básicamente para despedirnos, pues tenemos como una pues oleada de sorpresas, de novedades, y la primera y más importante es que el 24 de octubre vamos a tener una charla. ¿Con quién, amigo? Con Amaranta Monterrubio, una gran amiga mía, es cineasta, es escritora y es bruja. También es bruja. Entonces, pues accedió a una entrevista con nosotros para conocer un poquito más de su trabajo en todos los ámbitos, ¿no? O sea, no. Sí, no crean que nada más es el morbo, ¿no? Queremos saber cómo se desarrolla, cómo su vida profesional a partir de estos de ser una ejes, bruja, ¿no? Claro. Ajá, exactamente. Entonces, pues, vayan pensando en todas sus dudas, en todas sus preguntas. Vamos a estar leyendo esas preguntas en vivo. También se nos las quieren enviar desde antes. Claro que sí. Las vamos a tener, las vamos a archivar y ese mismo día se las vamos a hacer. Va a ser una plática bastante interesante, va a ser un live. Quedamos que va a ser el jueves 26. Jueves 26 a las 7 de la noche por nuestro Instagram Live. Entonces, agéndenlo, mándenos sus preguntas y bueno, no sé si tengas algo más que agregar. No, nada, amigos, pues ya saben qué es lo que me da miedo, ya saben qué es lo que me da temor. Sí, y bueno, vamos a seguir teniendo recomendaciones sobre esta temática en nuestra página de Instagram. Y una vez más, muchas gracias por escucharnos. Yo soy Yair Vivo, junto a mí está Luis Ferrusco Valdemar. Espero que pasen una terrorífica noche y nos vemos la próxima semana.